Sí, Carla, cuando dices que sale a la luz este tipo de dioses que estuvieron ocultos por mucho tiempo, o que varios de ellos son mencionados en la Biblia, ¿qué tipo de dioses? No sé si pueden nombrar algunos de los dioses que entiende que son más importantes o más conocidos pues, en el ámbito bíblico. No sé si pueden- Bueno, los dos principales que están en la Biblia, y cuando digo Biblia, apunto al Antiguo Testamento, texto hebreo, porque en las traducciones eso pasa inadvertido, así por alto, Baal y él. El dios Baal y el dios El principalmente están en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo. Luego tenemos mención de la diosa Anat, Anat como diosa, Anatot como un topónimo, un lugar, Baal en plural, Baalim, Baal en singular, Astarte, Astarot. Tenemos un montón de nombres que son propios de este panteón cananeo. También es súper bueno puntualizar que Baal era un señor, un dios de cada ciudad. Cada ciudad tenía su propio Baal. Hay académicos que dicen que cada Baal propio de cada ciudad tenía su nombre que era conocido, pero se le llamaba de una manera más genérica Baal. El Baal de Ugarit era el Baal Safón. Y la palabra Safón también está en el texto hebreo, solo que cuando leemos las traducciones lo leemos como norte, pero era Safón por el monte Safón que estaba hacia el monte, hacia el norte, y al parecer ahí es donde los ugaritanos creían que su panteón de dioses estaba en ese lugar. A ver, entonces Dios, él, dije Dios, él era prácticamente el máximo Dios, el Dios que está más arriba de todo. Este Dios, él tenía alguna pareja, alguna diosa que lo acompañaba y luego de este matrimonio salen hijos, o sea, cómo funciona esta movida de un Dios hombre con una diosa mujer y, y estos dioses teniendo hijos y estos hijos se reparten. ¿Cómo resulta esto? Pues? Bueno, los dos dioses principales del panteón cananeo, de este panteón ugarítico, es el dios El, o Ilú, si lo leemos desde el ugarítico, y la que luego en la Biblia podría pasar a ser Ashera, que es Atirat en Ugarit. En el ugarítico se menciona como Atirat, como la gran dama del mar. Ok, perfecto. Esos serían los dioses primarios, porque van por niveles. Hay otros dioses secundarios, dioses que se nombran mucho menos en los textos ugaríticos, pero luego sus primeros hijos, que también forman parte de este grupo de los dioses primarios, sería Mot, como dios de la muerte, Yam, como dios del mar, Anat, la diosa de la guerra, del amor, de la justicia. Hay otros dioses, como el dios de la luna, Yarij, la diosa del sol, Chapash. Hay un dios artesano que es el encargado de las construcciones, en este caso de la construcción del templo de Baal, Jotar, Huajasis. Son distintos dioses y cada uno cumple una función particular, especial y única. Okay, perfecto. Tengo una pregunta de amor. Dice, estos textos mencionan a Yuhei ¿y en qué términos? Pregunta. Jamás de los jamases. No, Yahvé, a pesar de que yo he leído publicaciones donde dicen que Yahvé es hijo de él y parte del panteón cananeo, no hay absolutamente ninguna mención del tetragramatón en las tablillas cuneiformes ugaríticas. Sí, yo también lo leí y me sorprendí, porque se menciona mucho que bajo Dios él, la diosa Chera, no conozco mucho el tema como tal, resulta que tienen bajo este matrimonio 70 hijos, cada uno de esos hijos es para una ciudad, es lo que se escucha, bueno, en el ámbito de ciencias bíblicas. Ciencia bíblica, obviamente no todo, bíblica no significa que es un magisterio, que todo lo que dicen es como tal, obviamente uno puede estar en desacuerdo, y que en esos 70 hijos está Jehová. Pero cuando yo leí que en realidad Jehová es más posterior, creo que es un Dios más bien, a ver cómo lo digo, bueno, creado por los hebreos, ¿cierto?
Viene como de la parte de Edom. Bueno, hay un texto, Jueces 5:4, que dice, cuando saliste de Seir, oh Yahvé, cuando te marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Aquí es como una especie como de poema que menciona la salida de un lugar de este Jehová para llegar luego a ser tomado, adoptado, adorado por otra cultura. Podría llamarse un vestigio y sobre este versículo se han hecho incluso estudios. Mi favorito y el que siempre recomiendo es la tesis de fin de máster del doctor David Villar Vegas para la Complutense de Madrid. Él habla sobre este Yahvé como Dios de las tormentas y ahí menciona este lado de Edom, de donde pudiese ser adoptado como un dios madianita que luego pasa al panteón propio de estos hebreos. A ver, Carla, yo te he escuchado en algunos videos cuando hablas de Ugarit y de los dioses que tienes tus dioses favoritos. Que tienes tus dioses favoritos y das las razones por las cuales son tus dioses favoritos. A ver, no sé si puedes decirnos cuál es tu dios favorito y por qué. Este es mi dios favorito de los favoritos del favorito. Por eso le llaman egipcia y le llaman pagana. Sí, egipcia, babilónica, cananea y bruja. Sí, este es el Baal, que es mi preferido, el Baal Safón. Mi hermana me hizo esta figura de porcelana fría, inspirada en la figura que alberga el Museo del Louvre. Entonces está así tal cual. Le faltan sus manos, están cortadas, falta el rayo, porque al parecer debió haber tenido un rayo, su típico gorro de deidad. Él es mi dios favorito. Cuando lees sus relatos mitológicos, no hay cómo no enamorarse de Baal, tremendo dios. Y bueno, después sigue Anat, que es su hermana y consorte al mismo tiempo. Me encanta su carácter, cómo es que ella muestra su presencia y su dominio y su fortaleza a través de los relatos, cuando impone sus posturas, sus deseos y se tienen que cumplir. A ver, ¿por qué Baal está mal visto en la llamada Biblia hebrea o mal llamada Nuevo Testamento en el ámbito de los cristianos? ¿Por qué Baal está mal visto? Y cuando tú lees cuando tú lees por ejemplo, lo que acaba de decir la palabra, pues se me fue la palabra, sobre estos dioses, estas historias sobre estos dioses, que en realidad presentan a Baal no como un personaje malo, sino como otros personajes diferentes a como lo explica el texto bíblico. No sé si puedes, por ejemplo, darnos un leve relato sobre una historia de Baal, donde muestre el lado opuesto de lo que muestra la Biblia hebrea o el mal llamado Antiguo Testamento. No sé si puedes hacer como este contraste entre, mira, ¿sabes qué? La Biblia hebrea te menciona esto, pero en realidad la leyenda muestra esta otra parte. Entonces, para ver si hacemos un contraste entre ellos dos, porque de seguro que aquellas personas que son cristianas, que nunca han salido del ámbito del libro sagrado, no lo conocen. Entonces, en este canal yo tengo muchos seguidores que son cristianos y me interesa que ellos vean esa parte de que ¿sabes qué? Baal no es tan así como te lo explicaron, o no se veía así como te lo están explicando hoy día. No sé si. Claro, mira, desde la Biblia hay que dar un ejemplo que yo creo que es el más popular, que sería el que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Los 450 profetas de Baal peleando contra Yahvé, el profeta Elías y todos esos profetas. En el Monte Carmelo. Ese relato. Permítame, Baal es el dios de las tempestades, o sea, de la tormenta, de los truenos. Por eso es que está esta pelea de ver quién hace descender fuego del cielo. O sea, prácticamente lo que están es pidiendo una tormenta, a ver cuál de los dos dioses es
es que verdaderamente ser Dios de la tormenta, del fuego y de Claro. todo. Estamos en un proceso de un intento por parte de los escribas de proclamar a Yahvé como un único Dios. Estamos todavía en ese proceso. Entonces, a través de los relatos puede verse el momento en que el escriba o aquel que está pasando por escrito este tipo de relatos no histórico, porque algo que hay que dejar súper en claro. Primera Reyes 18, no hay absolutamente un solo vestigio o una sola evidencia arqueológica extra bíblica que nos hable de esa batalla donde mueren 450 profetas de un tal Baal, que hay un toro y que lo quemaron y que le echaron agua. No hay absolutamente nada. Entonces, todo forma parte del texto, así como muchas otras cosas. Entonces, nosotros leemos en el texto ahí una lucha, una batalla que viene entre profetas, este profeta le tiene mal a este otro, estos profetas siguen a un Dios, hay un culto de por medio, porque si están estos 400 profetas, 450 profetas de Baal, es porque tenemos un culto a Baal bien fuerte, o sea, estamos hablando de 450 personas. Si eso se tiene que contar por 3, por 4 de la gente que seguía a este Dios. Entonces, tenemos por otro lado el profeta Elías, que está más solito y que él necesita demostrar que su Dios es más fuerte. Y necesitan a través del relato demostrar que su Dios es suficiente. Y es suficiente y toma todos los atributos que habidos y por haber de otros dioses. Entonces, acá en este Dios, Jehová, está todo, no necesitas otro Dios. ¿Quieres lluvia? Acá está este Dios. ¿Quieres sentirte sustentado, alimentado? Acá está Dios. ¿Quieres sentir, no sé, la protección de un padre? Acá está este Dios es todo. Amamanta, da lluvia, es padre, es madre, es todo a la vez. Y eso es lo que intentan con esos relatos. Pero cuando vamos a Ugarit, como es un proceso de politeísmo súper mega enriquecido, el tiempo del periodo del bronce, 1500 al 1200 antes de nuestra era, nadie andaba peleando porque Dios era mejor. No, te gustaba un Dios, hazle un templo y no hay problema. Y vas para otra ciudad con tu familia, te llevas tu Dios. Y si funciona la cosa, lo fusionamos, hacemos un sincretismo. Y no había problema. Entonces, estamos hablando de periodos súper distintos, pero cuando leemos las tablillas de Ugarit con los ciclos de Baal, cuando, por ejemplo, él con su hermano Mot, porque acá hay muchas luchas, él lucha con su hermano Yam, que es el dios de los mares y de los ríos, lucha con su hermano Mot, que es el dios de la muerte. Todas estas luchas son a modo de poder entender los cambios del clima,